Mis padres prefirieron la cena familiar del prometido de mi hermana en lugar de mi boda, y luego vieron mi mansión de $12 millones en el viñedo. Todavía puedo ver la expresión en el rostro de mi madre cuando le dije por teléfono que se había equivocado de fecha. No fue un error, Camila, me respondió con esa voz fría que conocía tan bien. La cena de presentación de Rodrigo es más importante. Tu boda puede esperar. Pueden cambiar la fecha, ¿verdad? Mi hermana menor, Daniela, llevaba apenas 6 meses con su prometido, pero para mis padres era como si hubiera encontrado oro puro. Yo llevaba 3 años con Tomás. Habíamos planeado nuestra boda durante 8 meses, enviado las invitaciones hace 2 meses, y ahora mi madre me decía que podía cambiar la fecha como si estuviera posponiendo una cita con el dentista. El rechazo dolió más de lo que esperaba. No era la primera vez que me hacían sentir invisible, pero esta vez era diferente. Esta vez era mi boda. Mi padre ni siquiera se molestó en llamar. Envió un mensaje de texto 3 días antes de la ceremonia. Tu madre tiene razón. La familia de Rodrigo viene de muy lejos. Es una oportunidad importante para tu hermana. Seguro lo entiendes. 32 años de mi vida tratando de ganar su aprobación. 32 años siendo la hija responsable, la que estudiaba mientras Daniela salía de fiesta, la que trabajó desde los 16 mientras ella pedía dinero para sus caprichos. Y al final, no importó nada. Tomás se encontró llorando en la cocina de nuestro apartamento. Estaba cortando verduras para la cena cuando recibí la confirmación final. Mi madre había enviado un correo electrónico formal, como si estuviera rechazando una invitación a un evento corporativo. Estimada Camila, lamentamos informarte que no podremos asistir a tu ceremonia del sábado. Compromisos familiares previos nos lo impiden. Esperamos que lo entiendas. Saludos, mamá y papá. ¿Qué pasó? Preguntó Tomás secándome las lágrimas con su pulgar. No van a venir. Mi propia familia no va a venir a nuestra boda. Él me abrazó sin decir nada durante varios minutos. Luego se separó y me miró directo a los ojos. Entonces hagamos esta boda perfecta sin ellos. Demostrémosles que no los necesitamos para ser felices. Y eso hicimos. La boda fue en un jardín botánico pequeño con 50 invitados. Amigos cercanos, algunos primos lejanos que siempre me trataron bien, compañeros de trabajo de Tomás. Fue íntima, hermosa, exactamente lo que queríamos. Mi tía Beatriz, la hermana menor de mi padre que nunca se llevó bien con mis padres, vino desde otro estado. Ella fue quien me entregó en el altar. Mientras caminaba hacia Tomás, sentí algo extraño. No era tristeza por la ausencia de mis padres. Era liberación. Por primera vez en mi vida, no estaba actuando para ganar su aprobación. No estaba midiendo cada palabra, cada decisión, cada paso según lo que ellos esperaban de mí. Estaba haciendo lo que yo quería, con quien yo amaba, sin pedirles permiso. La ceremonia fue perfecta. Tomás lloró cuando dije mis votos. Yo también. Nuestros amigos aplaudieron, rieron, celebraron con nosotros. En la recepción, mi mejor amiga Andrea dio un discurso que hizo reír a todos. Camila es la persona más fuerte que conozco, dijo. Y Tomás es el único hombre lo suficientemente valiente para amarla sin tratar de cambiarla. Bailamos hasta la medianoche. Tomás me susurró al oído mientras girábamos lentamente. ¿Estás bien? Estoy perfecta, respondí. Y era verdad. En ese momento, rodeada de personas que genuinamente me querían, me di cuenta de que la traición familiar de mis padres había sido una bendición disfrazada. La luna de miel fue en una cabaña en las montañas. 2 semanas de paz absoluta, sin teléfono, sin correos electrónicos, sin drama familiar. Tomás y yo pasamos los días caminando por senderos, cocinando juntos, simplemente existiendo sin presión externa. Fue ahí donde realmente procesé lo que había pasado. Una noche, sentados frente a la chimenea, Tomás me preguntó algo que había estado evitando. ¿Vas a perdonarlos? Miré las llamas danzando en la oscuridad. No lo sé. Parte de mí quiere llamarlos y gritarles. Otra parte solo quiere olvidar que existen. ¿Y qué parte es más fuerte? Preguntó él. Ninguna, respondí. La parte más fuerte es la que quiere seguir adelante sin ellos. Regresamos de la luna de miel a una montaña de mensajes. La mayoría eran felicitaciones atrasadas de amigos que no habían podido asistir, pero había 3 correos electrónicos de mi madre. Los leí en orden cronológico. El primero, enviado el día de mi boda. Espero que todo haya salido bien. El segundo, 3 días después. Daniela pregunta por ti. ¿Puedes llamarla? El tercero,
Una semana después, tu padre quiere hablar contigo sobre un asunto familiar importante. Borré los 3 sin responder. Tomás observó desde el sofá. ¿Vas a ignorarlos para siempre? No para siempre, dije. Solo hasta que estén listos para disculparse de verdad. Si es que alguna vez lo hacen. Pero yo conocía a mis padres. Ellos nunca admitían errores. En su mundo, siempre tenían razones justificadas para cada decisión, cada desprecio, cada traición. Yo había crecido escuchando excusas elaboradas sobre por qué Daniela merecía más atención, más dinero, más amor. Porque era más sociable, porque necesitaba más apoyo, porque yo era fuerte y podía manejarlo sola. 2 meses después de la boda, mi tía Beatriz me llamó. Tengo noticias, dijo. Tu hermana canceló el compromiso. Al parecer Rodrigo no era quien decía ser. ¿Qué pasó?, pregunté. Tu madre no me dio detalles. Solo dijo que fue un malentendido terrible, pero escuché rumores de que el tipo estaba casado. Esperé la llamada de mi madre pidiendo apoyo, consuelo, tal vez incluso disculpándose por haber priorizado esa relación falsa sobre mi boda real. La llamada nunca llegó. En cambio, recibí un mensaje de texto de Daniela 2 semanas después. Necesito hablar contigo. Es urgente. Marqué su número sin pensar demasiado. Camila, sollozó en cuanto contestó. Todo se desmoronó. Rodrigo me mintió sobre todo. Estaba casado. Tenía deudas enormes. Solo quería el dinero de papá. Lo siento, respondí sin mucha emoción. Pero, ¿por qué me llamas a mí? Porque mamá y papá están furiosos conmigo. Dicen que arruiné su reputación con la familia de Rodrigo. Dicen que debí investigar mejor antes de presentarlo. No saben qué hacer. Una parte oscura de mí sintió satisfacción. Venganza servida fría, pensé. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba crecer con Daniela, sintió pena. No por mis padres, sino por mi hermana que finalmente estaba viendo la verdad sobre nuestros progenitores. Dani, dije suavemente, ellos siempre encontrarán a alguien a quien culpar. Esta vez eres tú. La próxima vez será otra persona, pero nunca serán ellos mismos. Lloró más fuerte. Tienes razón. Ahora entiendo por qué te alejaste. Me trataron horrible después de que te fuiste, como si yo tuviera que compensar tu ausencia siendo perfecta. Y cuando cometí un error, me destruyeron. Respiré profundo. Lo siento por lo que estás pasando, Dani. De verdad. Pero no puedo ser tu salvavidas. Necesitas aprender a nadar sola, como yo tuve que hacerlo. Colgué sintiendo algo extraño. No era alegría por su sufrimiento. Era claridad. Mis padres no eran solo malos conmigo, eran tóxicos con todos. El desprecio que sentían por mí no era personal, era su naturaleza. Y Daniela, quien siempre fue la favorita, finalmente estaba experimentando lo que yo viví durante décadas. Tomás notó mi expresión pensativa. ¿Todo bien? Le conté sobre la llamada. Él asintió lentamente. ¿Crees que alguna vez cambien? No, respondí. Y ya no me importa si lo hacen o no. Esa fue la verdad más liberadora que había dicho en meses. 3 meses después, justo cuando pensaba que el capítulo familiar estaba cerrado, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por curiosidad. ¿Camila Herrera? Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Márquez. Represento a la sucesión de su abuela materna, doña Rosa Herrera. Necesito reunirme con usted lo antes posible. Mi abuela Rosa había fallecido 6 meses antes, justo 1 mes antes de mi boda. Mis padres ni siquiera me avisaron hasta una semana después del funeral. Dijeron que no quisieron molestarme con malas noticias durante mis preparativos. En realidad, simplemente me excluyeron de otro evento familiar importante. ¿De qué se trata?, pregunté al abogado. Prefiero explicarlo en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana? Esa noche no pude dormir. Mi abuela Rosa y yo teníamos una relación especial. Cuando era niña, pasaba veranos enteros en su casa del campo. Ella me enseñó a cocinar, a coser, a cultivar vegetales. Me contaba historias sobre su juventud, sobre cómo había construido su vida desde cero, después de enviudar joven. Era la única persona en mi familia que realmente me escuchaba. A las 10 en punto estaba en la oficina del licenciado Márquez. Era un hombre mayor, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Señorita Herrera, gracias por venir. Tengo noticias que probablemente la sorprenderán. Me senté con las manos temblorosas. Su abuela dejó un testamento muy específico. Y usted es la principal beneficiaria. ¿Perdón?, alcancé a decir. Pero mis padres dijeron que la abuela no tenía mucho.
solo su casa pequeña en el pueblo. El licenciado sonrió. Su abuela Rosa era una mujer muy astuta. Hace 25 años invirtió en terrenos agrícolas que ahora son parte de una zona vinícola próspera. También tenía acciones en varias empresas que su esposo le dejó hace décadas. Nunca las vendió, solo las dejó crecer. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. El valor total de la herencia, continuó el abogado, es de aproximadamente 12 millones de dólares. Esto incluye la propiedad del viñedo, las acciones, algunas cuentas bancarias y joyas de familia. Todo está a su nombre, señorita Herrera. Su abuela fue muy clara en sus deseos. El mundo se detuvo. 12 millones. Mi abuela había sido millonaria en secreto todo este tiempo. ¿Mis padres saben?, pregunté con voz temblorosa. El licenciado asintió. Les informé hace 3 meses, según las instrucciones del testamento. Su reacción fue intensa. Apostará a que sí, pensé. Por eso el silencio absoluto. Por eso ningún intento real de reconciliación. Había una carta, dijo el abogado entregándome un sobre amarillento. Su abuela la escribió especialmente para usted. La pedí que me la leyera en privado. Me quedé sola en la oficina con las palabras de mi abuela muerta. Mi querida Camila, si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste mi secreto. Mantuve mi riqueza oculta toda mi vida por una razón simple. Quería saber quién me amaba por mí y quién me amaba por mi dinero. Tus padres nunca lo supieron. Pensaban que yo era solo una viuda pobre con una casita en el pueblo, y así querían mantenerme, dependiente de sus visitas ocasionales y su caridad forzada. Pero tú, mi niña hermosa, nunca me viste como una carga. Venías a visitarme sin que nadie te obligara. Me llamabas solo para saber cómo estaba mi día. Me amabas sin esperar nada a cambio. Observé desde lejos cómo te trataban. Vi el desprecio, la traición familiar, el rechazo constante. Quería intervenir 1000 veces, pero sabía que necesitabas aprender a ser fuerte por ti misma. Y lo lograste. Te convertiste en una mujer increíble sin su ayuda, a pesar de su veneno. Este dinero es tuyo, no porque lo necesites para ser valiosa, sino porque lo mereces. Úsalo sabiamente. Construye la vida que siempre soñaste. Y si tus padres vienen pidiendo, recuerda esto. Las personas que te ignoraron en tu pobreza no merecen compartir tu riqueza. Te amo, mi niña. Siempre lo hice. Siempre lo haré. Tu abuela que te adora, Rosa. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Mi abuela lo sabía todo. Lo vio todo. Y esperó hasta el momento perfecto para darme la justicia que merecía. El licenciado regresó con papeles para firmar. Hay una condición en el testamento, dijo. Su abuela especificó que no puede compartir esta herencia con sus padres ni con su hermana por un periodo de 10 años. Después de eso, la decisión es completamente suya. Perfecto, dije firmando cada documento. Mi abuela conocía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando salí de esa oficina, el mundo se veía diferente. No porque ahora fuera millonaria, sino porque finalmente entendía que nunca estuve sola. Mi abuela me había estado cuidando todo el tiempo, preparando mi venganza perfecta sin que yo lo supiera. ¿Cómo les digo a Tomás? ¿Cómo le explico que nuestra vida acaba de cambiar completamente? Pero mientras caminaba hacia mi auto, supe exactamente qué hacer. Primero, disfrutaría este secreto un poco más. Después, construiría una vida tan extraordinaria que mis padres se arrepentirían cada día de haberme subestimado. La verdadera justicia no venía con gritos ni confrontaciones. Venía con éxito silencioso y felicidad abundante. Y yo estaba a punto de tener ambas cosas. Tomás estaba preparando la cena cuando llegué a casa. Notó mi expresión inmediatamente. ¿Qué pasó en esa reunión?, preguntó dejando el cuchillo sobre la tabla de cortar. Me senté en el taburete de la cocina, todavía procesando todo. Mi abuela me dejó una herencia. Una grande. ¿Cuán grande?, preguntó acercándose. Tomás, son 12 millones de dólares. El silencio llenó la cocina. Él parpadeó varias veces, como si estuviera traduciendo mis palabras a otro idioma. ¿12 millones? ¿Tu abuela Rosa, la que vivía en esa casita del pueblo? Asentí. Aparentemente tenía terrenos, acciones, inversiones. Lo mantuvo todo en secreto durante décadas y dejó todo a mi nombre. Con una condición. Mis padres y Daniela no pueden recibir ni un centavo durante 10 años. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Tomás. Tu abuela era una mujer sabia. Muy sabia, confirmé. Y hay más. Mis padres saben desde hace 3 meses
Por eso el silencio total. No era rechazo, era cálculo. Estaban esperando que yo viniera arrastrándome de vuelta para poder acceder al dinero. Tomás se sentó a mi lado. ¿Y qué quieres hacer? Esta es tu herencia, tu decisión. Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía frente a nosotros. Quiero hacer exactamente lo que mi abuela hubiera querido. Vivir bien, invertir inteligentemente, y no darles ni un momento de mi felicidad. El desprecio que me mostraron no merece recompensa. Esa noche no dormimos. Tomás y yo pasamos horas hablando sobre posibilidades. Él era práctico, cauteloso con el dinero. Deberíamos contratar un asesor financiero, dijo. Alguien que nos ayude a manejar esto correctamente. No quiero que cambie quiénes somos. No va a cambiar nada, prometí. Solo nos va a dar libertad para ser quienes realmente queremos ser. A la mañana siguiente, el teléfono sonó a las 7. Era mi madre. No contesté. Volvió a llamar a las 7:15. Luego a las 7:30. Finalmente envió un mensaje de texto. Camila, necesitamos hablar. Es urgente. Se trata de la abuela Rosa. Borré el mensaje sin responder. La traición familiar que habían cometido al excluirme de su funeral y luego esconder la herencia durante meses no merecía ni un segundo de mi tiempo. Durante los siguientes días, las llamadas continuaron. Mi padre llamó 3 veces. Daniela envió mensajes de texto pretendiendo que no sabía nada. Camila, por favor, llámame. Mamá y papá están actuando muy raro. Creo que tiene que ver con la abuela. ¿Sabes algo? La inocencia fingida era casi cómica. El abogado me había confirmado que toda la familia recibió notificación del testamento al mismo tiempo. Mientras tanto, Tomás y yo empezamos a trabajar con un asesor financiero recomendado por el licenciado Márquez. Se llamaba Federico, un hombre de unos 50 años con reputación impecable. Su primer consejo fue simple. No tomen decisiones apresuradas. El dinero mal manejado desaparece rápido, sin importar cuánto sea. Pero había una decisión que quería tomar de inmediato. El viñedo. Según la documentación, mi abuela había comprado 50 hectáreas de tierra agrícola hace 25 años por casi nada. Un inversionista extranjero había convertido la zona en viñedos prósperos, y ahora esas tierras valían una fortuna. Había una mansión en la propiedad, construida 10 años atrás por el administrador anterior. Quiero vivir ahí, le dije a Tomás una noche. Quiero que veamos ese lugar antes de decidir cualquier cosa. Él aceptó sin dudarlo. Ese fin de semana condujimos 3 horas hacia el norte, hacia las colinas donde estaban los viñedos. El camino serpenteaba entre hileras interminables de vides verdes. El sol brillaba sobre las hojas creando un efecto casi mágico. La mansión apareció al final del camino privado. Era impresionante. Arquitectura moderna con grandes ventanales que capturaban la vista de los viñedos extendiéndose hasta el horizonte. 3 pisos de elegancia discreta, con techos altos y espacios abiertos que invitaban la luz natural. El administrador actual, un señor mayor llamado Ernesto, nos esperaba en la entrada. Señorita Herrera, dijo estrechando mi mano. Su abuela era una mujer extraordinaria. Cuidó esta propiedad como si fuera su bebé. Nos mostró cada rincón. La cocina gourmet con electrodomésticos de última generación. La sala de estar con chimenea de piedra. Las 6 habitaciones, cada una con baño privado y balcón con vista a los viñedos. El sótano convertido en bodega de vinos. El gimnasio privado. La piscina infinita que parecía fundirse con el paisaje. Es perfecta, susurré a Tomás mientras recorríamos los jardines. Él asintió, claramente abrumado. Podríamos ser felices aquí. Muy felices, confirmé. Lejos de mi familia tóxica, lejos del drama, lejos de la traición familiar que nos perseguía en la ciudad. Ernesto nos explicó el negocio. El viñedo produce vinos premiados. Tenemos contratos con distribuidores nacionales e internacionales. La operación es rentable y autosuficiente. Su abuela nunca interfirió, solo recibía los dividendos trimestrales. ¿Cuánto genera al año?, preguntó Tomás. Aproximadamente $800,000 de ganancia neta, respondió Ernesto. Mientras regresábamos a la ciudad, Tomás y yo apenas hablamos. Ambos estábamos procesando la magnitud de lo que acabábamos de ver. No era solo dinero, era un imperio silencioso que mi abuela había construido mientras todos la subestimaban. Era venganza servida en forma de viñedos prósperos y mansiones espectaculares. Esa noche tomamos la decisión. Nos mudaríamos al viñedo en 3 meses. Tomás podía trabajar remotamente como ingeniero de software. Yo renunciaría a mi trabajo en la oficina contable donde me pagaban mal y me apreciaban menos.
Empezaríamos de nuevo en un lugar donde nadie conocía nuestra historia, donde podíamos ser simplemente Camila y Tomás, sin el peso del rechazo familiar. Pero antes de mudarnos, había algo que necesitaba hacer. Una semana después de nuestra visita al viñedo, mi madre apareció sin avisar en nuestro apartamento. Tocó el timbre insistentemente un martes por la tarde. Miré por la mirilla y la vi ahí parada, con su cartera de diseñador y su expresión de impaciencia perpetua. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Mamá. Camila, necesitamos hablar sobre la herencia de tu abuela. No hay nada que hablar, respondí manteniendo mi voz neutral. La abuela dejó instrucciones muy claras. Pero eso es ridículo, dijo alzando la voz. Esa mujer estaba senil. No puede haber sido senil si construyó un imperio financiero durante 25 años. Mi madre apretó los labios. Tú no entiendes. Esa herencia debería dividirse entre toda la familia. Tu abuela estaba resentida con nosotros por razones que ni siquiera tienen sentido. ¿Razones que no tienen sentido? Repetí sintiendo la rabia subir por mi garganta. ¿Cómo faltar a mi boda para ir a una cena con el prometido falso de Daniela? ¿Cómo excluirme del funeral de la abuela? ¿Cómo ignorarme durante meses hasta que descubrieron que había dinero de por medio? Eso es diferente, empezó a decir. No, mamá. Es exactamente lo mismo. Ustedes me trataron con desprecio durante toda mi vida. Me hicieron sentir invisible, sin valor, como si yo fuera un error que tuvieron que tolerar. Y ahora que hay dinero involucrado, de repente soy importante. De repente merezco su atención. Pero es demasiado tarde. Su rostro se endureció. Siempre fuiste dramática, Camila. Nadie te trató mal. Eres tú quien se aleja de la familia. Tú quien no nos llama. Tú quien rechaza nuestros intentos de acercamiento. Me reí sin humor. ¿Intentos de acercamiento? ¿Te refieres a las llamadas que empezaron exactamente cuando se enteraron de la herencia? ¿A los mensajes pidiendo hablar urgentemente, pero nunca diciendo lo siento? Tomás apareció detrás de mí. Señora Herrera, creo que es mejor que se vaya. Mi madre lo miró con desdén. Tú no tienes nada que ver en esto. Es un asunto familiar. Él es mi familia, dije firmemente. La única familia que me importa. Y si no sales de mi casa ahora, llamaré a seguridad del edificio. Ella se quedó parada un momento más, claramente esperando que yo cediera como siempre lo hacía. Pero cuando vio que no me movía, giró sobre sus talones. Esto no termina aquí, Camila. La justicia prevalecerá. Ya prevaleció, mamá. Solo que no de la forma que esperabas. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Tomás me abrazó mientras yo temblaba. Estoy orgulloso de ti, lo sé, susurré contra su pecho. Pero duele de todos modos. Es traición tras traición, y todavía duele. Él me besó la frente. El dolor significa que todavía tienes corazón. No dejes que te lo endurezcan. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino. Vendimos nuestro apartamento pequeño. Empacamos nuestras pertenencias. Tomás negoció un acuerdo de trabajo remoto permanente con su empresa. Yo renuncié a mi trabajo con 2 semanas de anticipación, sin explicar realmente por qué. Mis colegas asumieron que había encontrado algo mejor, y no los corregí. Durante ese tiempo, las llamadas de mi familia continuaron. Mi padre intentó un enfoque diferente, enviando correos electrónicos largos sobre responsabilidad familiar y tradición. Daniela osciló entre suplicar y amenazar. Necesito dinero, Camila. Mamá y papá me cortaron después de lo de Rodrigo. Si no me ayudas, voy a quedar en la calle. Era mentira, por supuesto. Mis padres nunca dejarían a su hija favorita sin techo. Una semana antes de la mudanza, recibí una visita inesperada. Era mi tía Beatriz, quien me había entregado en el altar. Nos sentamos en la sala vacía, rodeadas de cajas. «Te ves feliz», dijo sonriendo. «Más feliz de lo que te he visto en años». «Lo estoy», respondí. «Tomás y yo nos mudamos al viñedo que heredé. Vamos a empezar de nuevo». «Tu madre está furiosa», comentó Beatriz. «Le dije que no tenía derecho a estarlo después de cómo te trató. Pero ya sabes cómo es. Nunca admite sus errores». «¿Por qué viniste, tía?», pregunté suavemente. «No creo que sea solo para charlar». Ella suspiró. «Vine a decirte que no te sientas culpable. Rosa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me lo dijo meses antes de morir». «¿Hablaste con la abuela sobre esto?», pregunté sorprendida. «Por supuesto. Ella me pidió que cuidara de ti si algo pasaba. Me contó sobre el testamento, sobre sus razones. Tu abuela vio cómo mis hermanos te trataban. Le rompía el corazón. Quería darte las herramientas para escapar,
para construir una vida donde no necesitaras su aprobación nunca más. Beatriz tomó mi mano. Tú mereces esta herencia, Camila. No solo por el dinero, sino por la libertad que representa. Prométeme que no dejarás que la culpa te consuma, que vivirás plenamente, que serás feliz sin mirar atrás. Lo prometo, dije con lágrimas en los ojos. Y gracias por estar aquí cuando nadie más estuvo. El día de la mudanza llegó con un cielo despejado y promesas de nuevos comienzos. Tomás y yo cargamos las últimas cajas en el camión de mudanzas. Miramos nuestro apartamento vacío una última vez. Aquí fuimos felices, dijo él. A pesar de todo. Sí, coincidí. Pero donde vamos, seremos aún más felices. Mientras conducíamos hacia el viñedo, mi teléfono sonó. Era Daniela. No contesté. Ella dejó un mensaje de voz. Camila, sé que estás enojada, pero por favor, solo escúchame. Mamá y papá están considerando acciones legales para impugnar el testamento. Dicen que la abuela no estaba en sus cabales. Necesito que sepas que yo no estoy de acuerdo con esto, pero tampoco puedo detenerlos. Solo, ten cuidado. Tomás notó mi expresión. ¿Qué pasó? Van a intentar impugnar el testamento. Dicen que la abuela estaba senil. Él apretó el volante. ¿Tienen alguna posibilidad? Federico ya me advirtió sobre esto. Respondí. Dice que el testamento es blindado. La abuela hizo evaluaciones psicológicas cada año durante los últimos 10 años de su vida. Todas documentadas. Anticipó exactamente esto. Por supuesto que lo hizo, murmuró Tomás con admiración. Tu abuela era brillante. Mientras más tiempo pasaba, más entendía a mi abuela Rosa. Ella no solo me había dejado dinero, me había dejado una fortaleza legal contra mi familia tóxica. Me había dado las armas para defenderme del desprecio que me habían mostrado toda la vida. Llegamos al viñedo al atardecer. El sol pintaba las vides de tonos dorados y rojizos. La mansión se elevaba majestuosa contra el cielo cambiante. Ernesto nos esperaba con las llaves y una botella de vino de la cosecha más reciente. Bienvenidos a casa, dijo con una sonrisa cálida. Esa noche, Tomás y yo brindamos en la terraza principal. Por la abuela Rosa, dijo él levantando su copa. Por la mujer que vio tu valor cuando nadie más lo hacía. Por la abuela, repetí. Y por la justicia que finalmente llegó. El vino era exquisito, probablemente el mejor que había probado en mi vida. Y era nuestro. Todo era nuestro. Mientras miraba las estrellas aparecer sobre los viñedos, sentí algo que no había experimentado en años, paz completa. No había traición familiar acechando en las sombras. No había rechazo esperando en la próxima llamada telefónica. Solo había nosotros, nuestro amor, y el imperio silencioso que mi abuela había construido para mi libertad. Los siguientes días fueron de exploración. Conocimos a los trabajadores del viñedo. Recorrimos cada rincón de la propiedad. Aprendimos sobre el proceso de producción de vino. Ernesto resultó ser un maestro paciente, explicando cada detalle con pasión evidente. Su abuela nunca se involucró en las operaciones diarias, dijo, pero siempre supo exactamente qué estaba pasando. Era increíblemente inteligente. Una tarde, mientras caminaba entre las vides, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Contesté por instinto. Señorita Herrera, soy el licenciado Márquez. Tengo noticias sobre la situación legal con sus padres. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de noticias? Sus padres presentaron una moción para impugnar el testamento. Como anticipamos, argumentan incapacidad mental. ¿Y? Pregunté sintiendo mi corazón acelerarse. El juez revisó toda la documentación. Las evaluaciones psicológicas de su abuela, los testimonios de sus médicos, los registros de sus transacciones financieras demostrando lucidez consistente. La moción fue denegada. El testamento permanece intacto. Además, el juez les advirtió que futuras acciones frívolas podrían resultar en sanciones. La venganza más dulce no era que perdieran. Era que quedara registrado legalmente su intento de robarme lo que mi abuela quiso darme. Era que un juez viera su avaricia documentada en papeles oficiales. Era que ahora había consecuencias reales para su desprecio. Gracias, licenciado, dije con voz temblorosa. De nada. Y señorita Herrera, hay algo más. Su abuela dejó una segunda carta para ser entregada si esto sucedía. Puedo enviársela por correo. Por favor, respondí. Quiero leerla. La carta llegó 2 días después. La abrí sentada en mi nueva oficina, con vista a los viñedos. Querida Camila, si estás leyendo esto, significa que tus padres intentaron quitarte lo que es tuyo. No me sorprende. Los conozco mejor de lo que ellos creen. Pero quiero que sepas algo importante. Esto no es sobre castigarlos.
es sobre liberarte a ti. El dinero que te dejé no es para que lo acumules o lo gastes sin sentido. Es para que construyas una vida extraordinaria, para que ayudes a otros que fueron rechazados como tú, para que demuestres que el amor verdadero no se compra, se gana. Tus padres nunca entenderán esto, pero tú sí, y eso es lo que te hace especial. Vive bien, mi niña. Ama profundamente. Sé generosa con quienes lo merecen. Y nunca, nunca permitas que aquellos que te dieron la espalda te hagan dudar de tu valor. Eres extraordinaria, no a pesar de su rechazo, sino porque sobreviviste a él con tu humanidad intacta. Con todo mi amor eterno, Rosa. Tomás me encontró llorando, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud por haber tenido una abuela que me amó incondicionalmente, que planeó mi libertad con precisión quirúrgica, que me dio las herramientas para construir la vida que siempre merecí. 3 meses después de mudarnos al viñedo, la vida había encontrado un ritmo hermoso. Tomás trabajaba desde la oficina que convertimos en su espacio personal, con ventanas que daban a las montañas distantes. Yo dedicaba mis mañanas a aprender sobre la administración del viñedo con Ernesto, y mis tardes a explorar la propiedad que ahora llamaba hogar. Una mañana, mientras revisaba los libros contables del negocio, encontré algo interesante. La abuela Rosa había donado silenciosamente a varias organizaciones durante años. Refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, programas educativos para niños de escasos recursos, becas universitarias para estudiantes de primera generación. Todo bajo nombres corporativos que ocultaban su identidad. Ernesto confirmó mis sospechas cuando le pregunté. Su abuela era muy generosa, pero nunca quiso reconocimiento. Decía que la caridad verdadera es silenciosa. Ayudaba porque quería ayudar, no porque buscara aplausos. En eso también se diferenciaba de mis padres, quienes donaban públicamente cantidades pequeñas, solo para presumir en eventos sociales. Decidí continuar el legado de la abuela. Establecí un fondo con $500,000, dedicado a becas universitarias para mujeres de familias disfuncionales. Lo llamé Fondo Rosa Herrera para la Liberación Educativa. Quería que otras jóvenes tuvieran las herramientas para escapar de situaciones tóxicas, como yo finalmente había escapado. La noticia del fondo llegó a los periódicos locales. Un artículo pequeño mencionaba la herencia del viñedo y la nueva iniciativa filantrópica. No pensé mucho en ello hasta que mi teléfono empezó a sonar incesantemente una semana después. Era mi madre, por supuesto, y mi padre, y Daniela, todos llamando al mismo tiempo, dejando mensajes cada vez más desesperados. Finalmente, Daniela envió un mensaje de texto que me hizo detener. Camila, mamá está en el hospital. Tuvo un colapso nervioso cuando vio el artículo sobre tu herencia. Por favor, necesitas venir. Es grave. Mostré el mensaje a Tomás. ¿Crees que sea verdad?, preguntó. Probablemente, respondí. Pero no porque esté realmente enferma, porque no puede soportar que yo tenga éxito sin ella. De todos modos, algo dentro de mí se movió. No era compasión exactamente, sino curiosidad. Después de meses de silencio autoimpuesto, quería ver con mis propios ojos qué había pasado con la familia que me dio la espalda. Tomás ofreció acompañarme, pero negué. Esto es algo que necesito hacer sola. Conduje las 3 horas de regreso a la ciudad con emociones mezcladas. Parte de mí esperaba sentir algo al verlos. Tristeza, rabia, incluso el viejo deseo de ser aceptada. Pero mientras el paisaje cambiaba de viñedos verdes a edificios grises, solo sentía distancia emocional, como si estuviera visitando a extraños que compartían mi apellido pero no mi vida. El hospital era privado, caro. Por supuesto que mamá elegiría el más lujoso incluso para un supuesto colapso nervioso. Encontré la habitación en el 3er piso. Mi padre estaba sentado en una silla junto a la cama, luciendo mayor de lo que recordaba. Daniela estaba al otro lado, con los ojos rojos de llorar. Mamá estaba despierta, conectada a monitores que pitaban suavemente. Me vio entrar y su expresión cambió instantáneamente, de débil y enferma a dura y calculadora. Así que decidiste venir, dijo con voz que no sonaba nada débil. Vine porque Daniela dijo que era grave. Respondí quedándome cerca de la puerta. ¿Qué pasó exactamente? Tu madre tuvo un episodio de hipertensión severa, explicó mi padre sin mirarme. El estrés de todo esto, de la situación familiar, fue demasiado. ¿Te refieres al estrés de intentar robarme mi herencia legalmente?, pregunté manteniendo mi voz neutral. ¿O al estrés de descubrir que las acciones tienen consecuencias? Camila, no empieces, dijo Daniela. Mamá está enferma. Necesitamos unidad familiar ahora. ¿Unidad familiar?, repetí con una risa amarga.
¿Dónde estaba esa unidad cuando faltaron a mi boda? ¿Dónde estaba cuando me excluyeron del funeral de la abuela? ¿Dónde estaba durante todos esos años que me trataron como si fuera invisible? Siempre fuiste tan dramática, murmuró mi madre desde la cama. Nadie te hizo invisible. Tú elegiste alejarte. Tú elegiste ser difícil. Tú elegiste rechazar nuestra ayuda. No, mamá. Ustedes eligieron rechazarme a mí. Una y otra vez. Y la abuela lo vio todo. Por eso me dejó la herencia. Porque ella valoró lo que ustedes nunca pudieron ver. El silencio llenó la habitación. Mi padre finalmente me miró. Camila, entiendo que estás enojada. Pero esto ha ido demasiado lejos. Esa herencia debería beneficiar a toda la familia. Tu abuela no estaba pensando claramente cuando hizo ese testamento. El juez no estuvo de acuerdo, respondí. Revisó toda la evidencia y confirmó que la abuela sabía exactamente lo que hacía. Daniela se levantó, acercándose a mí. Camila, por favor. Somos familia. ¿No puedes al menos considerar compartir algo? Yo no tengo nada. Mamá y papá me cortaron financieramente después de lo de Rodrigo. Estoy viviendo con una amiga, trabajando 2 empleos solo para pagar mis deudas. Si me ayudaras aunque sea un poco. Miré a mi hermana menor, viendo realmente por primera vez las ojeras, la ropa más simple, el cabello sin el tratamiento costoso que siempre usaba. Parte de mí sintió pena. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido años de desprecio, se mantuvo firme. Dani, lo siento por lo que estás pasando. De verdad. Pero yo pasé por algo similar durante años sin su ayuda. Trabajé múltiples empleos mientras estudiaba. Viví en apartamentos diminutos, y nadie de esta familia movió un dedo para ayudarme. Pero éramos una familia diferente entonces, dijo ella débilmente. Mamá y papá tenían menos dinero. No podían darte lo que no tenían. Eso es mentira y lo sabes, respondí. Siempre hubo dinero para tus clases de baile, tus viajes, tu auto nuevo. Simplemente decidieron que tú merecías esas cosas y yo no. Ahora las cosas se invirtieron. Y duele, ¿verdad? Sentir que no eres lo suficientemente importante para recibir ayuda. Es diferente, insistió Daniela con lágrimas rodando por sus mejillas. Yo nunca te traté mal. Yo siempre te quise. No, Dani, nunca me defendiste. Cada vez que mamá o papá me menospreciaban, tú te quedabas callada. Cada vez que me excluían de algo, tú disfrutabas siendo la favorita. Tu silencio fue traición también. Mi madre intentó sentarse en la cama, pero los cables la limitaron. Viniste solo para torturarnos, dijo con veneno en su voz. Para restregarnos en la cara tu supuesta victoria. La abuela te envenenó contra nosotros y tú lo permitiste porque siempre fuiste resentida. Resentida de que tu hermana fuera más bonita, más sociable, más exitosa. Ahí estaba, la verdad finalmente saliendo. Sonreí sin humor. ¿Ves, mamá? Ni siquiera ahora, ni siquiera en tu supuesto lecho de enfermedad, puedes admitir que me trataron mal. En tu mente, yo soy el problema. Yo soy la resentida, la difícil, la que rechaza a la familia. Nunca ven que ustedes me rechazaron primero, constantemente, cruelmente. Tu abuela era una vieja amargada, escupió mi madre, resentida porque tu abuelo la dejó con nada. Pasó su vida acumulando dinero por pura avaricia, y ahora tú te estás convirtiendo en ella. Fría, calculadora, sin corazón. Prefiero ser como la abuela que como tú, respondí. Ella construyó algo significativo. Ayudó a personas sin esperar nada a cambio. ¿Qué han construido ustedes además de resentimiento y expectativas tóxicas? Mi padre se puso de pie. Creo que ya dijiste suficiente. Si viniste solo para insultarnos, mejor vete. Viniste porque Daniela mintió sobre una emergencia médica. Lo corregí. Mamá no está teniendo un colapso nervioso. Está teniendo una rabieta porque no consiguió lo que quería. Y ustedes me manipularon para que viniera pensando que finalmente podría hacerme sentir culpable. Giré hacia la puerta, pero la voz de Daniela me detuvo. Camila, espera. Por favor, solo. ¿Podemos hablar a solas? Solo 5 minutos. Miré a mis padres. Ellos asintieron con disgusto. Daniela y yo salimos al pasillo del hospital. Ella se recargó contra la pared, luciendo exhausta. No voy a pedirte dinero, dijo finalmente. Sé que no me lo darías y probablemente no lo merezco. Pero necesito que sepas que tienes razón. Sobre todo, yo no te defendí. Me gustaba ser la favorita. Disfrutaba la atención incluso cuando sabía que era injusta. Fue egoísta y cruel. Y lo siento. La disculpa me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque perdí todo, respondió con una risa vacía. Rodrigo resultó ser un fraude. Mamá y papá me culparon como si yo hubiera inventado sus mentiras.
Mis amigas desaparecieron cuando ya no pude pagar cenas caras. Y me di cuenta de que nunca tuve nada real. Solo tuve la ilusión de amor condicional. Me apoyé en la pared opuesta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Dani? Yo aprendí esa lección a los 15 años. Tú la estás aprendiendo a los 28, pero al menos la estás aprendiendo. Ella asintió lentamente. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? No lo sé, respondí honestamente. El perdón no es algo que pueda forzar. Pero puedo darte algo mejor. Puedo darte la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó confundida. La verdad es que mamá y papá tampoco te aman incondicionalmente. Te amaron mientras fuiste útil para su imagen, mientras cumpliste sus expectativas. Ahora que cometiste un error, ahora que ya no eres perfecta, te tratan como me trataron a mí toda la vida. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre ellos. Daniela empezó a llorar de nuevo. No sé qué hacer. Me siento tan perdida. No tengo a nadie. Tienes a ti misma, dije. Es lo único que realmente necesitas. Aprende a valorarte sin su aprobación. Construye tu vida según tus propios términos. Y si en algunos años, cuando hayas hecho ese trabajo, quieres intentar tener una relación de hermanas real, tal vez podamos hablar. ¿De verdad?, preguntó con esperanza en sus ojos. ¿Tal vez?, repetí. Pero primero necesitas aprender a pararte sola, como yo tuve que hacerlo. No hay atajos, no hay rescates. Solo hay trabajo duro y honestidad brutal contigo misma. Ella asintió limpiándose las lágrimas. Gracias por venir. Aunque fuera solo para esto. Regresé a la habitación brevemente. Mis padres me miraron con expectación, probablemente esperando que Daniela hubiera logrado ablandarme. Me despido, dije simplemente. Espero que te mejores, mamá. Y papá, cuida tu propia salud también. El resentimiento es tóxico. Mi padre se levantó bruscamente. ¿Eso es todo? ¿Vienes, nos insultas y te vas sin ofrecer nada? No vine a ofrecer nada, respondí. Vine porque me dijeron que era una emergencia, pero la única emergencia aquí es que ustedes finalmente están enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y eso, para ser honesta, no es mi problema. Es el de ustedes. Mi madre gritó algo mientras salía, pero no me detuve para escucharlo. Salí del hospital sintiendo algo extraño. No era satisfacción exactamente, ni venganza cumplida, era cierre. Había mirado a mis padres a los ojos y confirmado lo que ya sabía. No iban a cambiar, no iban a disculparse sinceramente. No iban a reconocer su desprecio. Y más importante, ya no necesitaba que lo hicieran. Conduje de regreso al viñedo con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco llevara los últimos restos de dolor. Cuando las colinas verdes reemplazaron los edificios grises, sentí mis hombros relajarse. Esta era mi vida ahora. No la que mis padres imaginaron para mí, sino la que mi abuela hizo posible, la que yo elegí construir. Tomás me esperaba en la entrada de la mansión. ¿Cómo estuvo?, preguntó abrazándome. Exactamente como esperaba, respondí. Y exactamente lo que necesitaba para cerrar ese capítulo completamente. Esa noche brindamos de nuevo, no por venganza o justicia, sino por la paz que viene de soltar lo que nunca fue tuyo. 6 meses después de la visita al hospital, la vida en el viñedo florecía de maneras que nunca imaginé. Tomás y yo caímos en una rutina satisfactoria. Él trabajaba en proyectos de software cada vez más complejos, ganándose el respeto de su equipo a pesar de la distancia física. Yo me había sumergido en el negocio del vino, aprendiendo no solo administración, sino el arte mismo de la viticultura. Ernesto resultó ser más que un administrador. Se convirtió en un mentor paciente que compartía décadas de conocimiento acumulado. Una mañana, mientras caminábamos entre las hileras de vides inspeccionando la próxima cosecha, me dijo algo que cambiaría todo. Su abuela tenía un sueño que nunca realizó. Quería expandir el viñedo, crear un espacio para eventos, hacer de esto algo más que un negocio. Quería que fuera un refugio. ¿Un refugio?, pregunté intrigada. Sí, hablamos sobre esto muchas veces. Ella imaginaba un lugar donde mujeres en transición, escapando de situaciones difíciles, pudieran venir a trabajar, aprender, sanar. El viñedo sería terapéutico, el trabajo con la tierra, el proceso de crear algo hermoso del esfuerzo propio. Pero nunca tuvo el tiempo para implementarlo antes de enfermar. La idea plantó una semilla en mi mente. Esa noche hablé con Tomás sobre el concepto. Podríamos convertir el ala oeste de la mansión en habitaciones privadas, contratar terapeutas y consejeros, ofrecer capacitación vocacional en viticultura y administración, darles herramientas reales para reconstruir sus vidas, no solo caridad temporal. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Es perfecto.
Honraría el legado de tu abuela y ayudaría a personas que realmente lo necesitan. Dediqué las siguientes semanas a investigar programas similares, consultando con expertos en trauma, diseñando un modelo sostenible. Federico, nuestro asesor financiero, ayudó a estructurarlo como una organización sin fines de lucro que funcionaría en conjunto con el negocio del vino. Invertimos 2 millones en renovaciones y establecimiento del programa. Lo llamamos Refugio Rosa. La noticia del proyecto llegó inevitablemente a los medios locales. Un artículo en el periódico principal describía el viñedo heredado, la mansión transformada, el programa de empoderamiento para mujeres. Incluía mi foto frente a las vides, sonriendo genuinamente, luciendo feliz y realizada. El artículo mencionaba brevemente la herencia de mi abuela y mi decisión de continuar su legado filantrópico. 3 días después de la publicación, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, cansada de llamadas de periodistas pidiendo entrevistas, pero algo me hizo responder. ¿Camila Herrera?, preguntó una voz femenina profesional. Soy Mónica Sánchez, reportera de investigación. Estoy trabajando en una historia sobre filantropía familiar y me gustaría entrevistarla sobre su abuela Rosa. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería a medio camino entre el viñedo y la ciudad. Mónica resultó ser una mujer de unos 40 años, con mirada inteligente y libreta llena de preguntas meticulosamente preparadas. Me gustaría conocer más sobre la relación con su abuela, comenzó, y sobre cómo su familia reaccionó a la herencia. Fui honesta pero cuidadosa. Hablé sobre los veranos en casa de la abuela, sobre sus lecciones de vida, sobre su sabiduría silenciosa. Mencioné brevemente la tensión familiar pero sin detalles dramáticos. Mónica asintió tomando notas. He estado investigando, dijo finalmente, y descubrí algo interesante. Su abuela donó anónimamente durante 25 años, pero sus padres también tienen un historial de donaciones públicas. ¿A dónde quiere llegar?, pregunté sintiendo tensión en mi estómago. Mónica sacó una carpeta. Sus padres donaban cantidades modestas a organizaciones visibles, siempre asegurándose de que sus nombres aparecieran en placas, programas, listas de reconocimiento. Pero investigué sus finanzas más profundamente. Esas donaciones eran deducciones fiscales calculadas. Nunca dieron más del mínimo necesario para obtener beneficios tributarios. Mientras tanto, continuó Mónica, su abuela donaba millones anónimamente, sin reconocimiento, sin beneficios fiscales significativos, sin publicidad, pura generosidad motivada por compasión real. El contraste es notable. Y luego está el testamento y el intento de impugnación. Tengo documentos judiciales que muestran los argumentos que sus padres presentaron. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Porque estoy escribiendo sobre diferentes tipos de riqueza, explicó. No solo dinero, sino riqueza moral, emocional, espiritual. Su abuela era rica en todos los sentidos. Sus padres son ricos solo financieramente, y ni siquiera tanto como pretenden ser. La historia real aquí es sobre valores, sobre qué tipo de legado elegimos dejar. Accedí a una entrevista completa. Pasamos 3 horas hablando. Le conté todo: la traición familiar de faltar a mi boda, la exclusión del funeral, los meses de silencio, el intento de impugnación legal. También hablé sobre Daniela, sobre su despertar doloroso, sobre cómo el sistema tóxico de mis padres eventualmente consumía incluso a sus favoritos. Mónica grabó todo, tomó fotografías del viñedo, entrevistó a Ernesto y algunos trabajadores. El artículo se publicó 3 semanas después en la edición dominical del periódico principal. Ocupaba 2 páginas completas con fotografías hermosas del viñedo, la mansión, el refugio Rosa en construcción. El título era simple pero devastador: 2 generaciones de mujeres Herrera. Una construyó en silencio, la otra heredó la verdad. El artículo narraba todo con precisión periodística: la vida secreta de riqueza de mi abuela Rosa, su filantropía anónima, su planificación cuidadosa del testamento, mi infancia marcada por preferencias obvias hacia Daniela, la boda a la que mis padres no asistieron, el funeral del que me excluyeron, el intento legal de robar mi herencia. Y finalmente, mi decisión de continuar el legado de generosidad de mi abuela, a pesar de la traición familiar. Mónica había conseguido entrevistas con otras personas. Mi tía Beatriz habló sobre la dinámica familiar tóxica que presenció durante años. El licenciado Márquez confirmó la solidez legal del testamento y los intentos de impugnación. Incluso algunos de los antiguos vecinos de mi abuela compartieron historias sobre su bondad silenciosa, sobre cómo ayudaba a familias necesitadas sin que nadie más supiera. El artículo contrastaba esto con el perfil público de mis padres,
sus donaciones calculadas para reconocimiento social, su participación en juntas directivas, no por servicio, sino por estatus. La forma en que usaban la caridad como herramienta de imagen personal, mientras trataban a su propia hija con desprecio. No era un ataque directo, pero los hechos hablaban más fuerte que cualquier acusación. La reacción fue inmediata y abrumadora. El artículo se volvió viral en redes sociales. Miles de personas compartieron sus propias historias de traición familiar, de padres tóxicos, de hermanos favoritos. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo, mujeres que se identificaban con mi experiencia, que encontraban validación en ver su dolor reflejado públicamente. Pero también llegó el otro lado. Mi madre publicó una respuesta en su página de redes sociales, una carta abierta llena de justificaciones y negaciones. Lamentamos profundamente que nuestra hija haya elegido ventilar asuntos familiares privados en público. Siempre la amamos y apoyamos. Su percepción de rechazo es una distorsión de eventos que ella malinterpretó debido a su naturaleza sensible. La carta continuaba con excusas elaboradas. Faltamos a su boda por un compromiso familiar ineludible con su hermana. No la excluimos del funeral de su abuela, simplemente asumimos que su agenda ocupada no le permitiría asistir. El testamento de mi madre refleja su estado mental deteriorado en sus últimos años, no una evaluación justa de nuestra familia. Los comentarios en la publicación de mi madre fueron brutales. Personas que habían leído el artículo completo desmantelaban cada argumento. Señalaban las contradicciones, las manipulaciones obvias, la falta total de responsabilidad. Mi madre intentó borrar los comentarios negativos, pero aparecían más rápido de lo que podía controlar. Eventualmente hizo privada su cuenta. Mi padre permaneció en silencio públicamente, pero según mi tía Beatriz, estaba furioso. Amenazó con demandarme por difamación, hasta que su abogado le explicó que todo en el artículo era verificablemente cierto. Amenazó con cortar contacto completamente, hasta que alguien le recordó que yo ya no tenía contacto con ellos de todos modos. Daniela, sorprendentemente, me envió un mensaje simple. Leí el artículo. Cada palabra era verdad. Lo siento por mi parte en todo esto. Estoy en terapia ahora, trabajando en mí misma. Espero que algún día podamos hablar de verdad. No respondí inmediatamente, pero guardé el mensaje. Tal vez, eventualmente, cuando ella hubiera hecho el trabajo real de cambiar, podríamos intentar algo nuevo. El Refugio Rosa abrió sus puertas 2 meses después del artículo. Nuestra primera residente fue una mujer de 35 años llamada Patricia, que escapaba de 10 años de violencia doméstica. Llegó con una maleta pequeña, 2 hijos pequeños que se quedarían con familia temporal hasta que ella se estabilizara, y ojos llenos de miedo y esperanza mezclados. La instalamos en una habitación hermosa con vista a las vides. Le dimos tiempo para aclimatarse antes de introducir el programa de trabajo. Nuestro equipo incluía una terapeuta a tiempo completo, una consejera vocacional, y el mismo Ernesto quien enseñaba los fundamentos de viticultura a quien quisiera aprender. Trabajar con Patricia y las 3 mujeres que llegaron después fue transformador. No solo para ellas, sino para mí. Vi mis propias heridas reflejadas en sus historias. Vi el mismo desprecio que experimenté, la misma traición, pero en formas diferentes y a veces más violentas. Y vi cómo el refugio que construí con la herencia de mi abuela les daba algo invaluable, tiempo y espacio para sanar. Una tarde, 3 meses después de abrir el refugio, estaba en la bodega revisando las nuevas etiquetas para nuestra línea de vinos cuando Tomás bajó con expresión seria. «Hay alguien aquí para verte». No quise dejarlos entrar sin preguntarte primero. «¿Quién es?», pregunté. «Tu hermana. Está sola. Dice que necesita hablar contigo». Subí a la sala principal donde Daniela esperaba cerca de las ventanas, mirando los viñedos. Se veía diferente, más delgada, con ropa simple pero limpia, cabello natural sin los tratamientos costosos. Se veía real. «Camila», dijo cuando me acerqué. «Gracias por recibirme. No estaba segura de que lo harías». «No estoy segura de por qué lo hice», respondí honestamente. «Vine a decirte algo en persona», dijo Daniela respirando profundo. «Estás haciendo algo increíble aquí. El artículo, el refugio, la forma en que honras a la abuela. Es todo lo que nuestra familia debió ser y nunca fue. Y tienes razón sobre mamá y papá. Los vi claramente por primera vez después de leer esas palabras en el periódico». Se sentó sin que la invitara, mirando sus manos. «Estoy trabajando ahora. 2 empleos. Pagando mis propias cuentas. Viviendo en un apartamento diminuto que puedo costear. ¿Y sabes qué descubrí?
Descubrí quién soy sin su dinero, sin su aprobación. Descubrí que soy más fuerte de lo que creía, y que todos esos años siendo la favorita en realidad me debilitaron. ¿A qué viniste realmente, Dani?, pregunté. Vine a disculparme correctamente. No por teléfono, no por mensaje. En persona, mirándote a los ojos. Lo siento por cada vez que no te defendí, por cada vez que disfruté ser la preferida sabiendo que eso significaba que tú eras menospreciada, por cada momento de desprecio que presencié y permití, por participar en la traición familiar que casi te destruye. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz se mantenía firme. No espero que me perdones. No espero que seamos mejores amigas o que me ofrezcas nada. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo. Entiendo el dolor que causé. Entiendo por qué te alejaste. Y entiendo que merezco todas las consecuencias de mis acciones. La miré en silencio por un momento largo. Parte de mí quería abrazarla, aceptar su disculpa inmediatamente, restaurar la relación de hermanas que nunca realmente tuvimos. Pero otra parte, la parte que había aprendido lecciones duras sobre límites saludables, sabía que necesitaba ser cuidadosa. Aprecio tu disculpa, dije finalmente, de verdad. Pero una disculpa no borra años de daño, lo sé, respondió ella limpiándose las lágrimas. No estoy pidiendo que borre nada, solo estoy tratando de ser honesta por primera vez en mi vida, con respecto a ti, a mí misma, a todo. La terapia me está ayudando a ver cuánto daño causó nuestra crianza, no solo a ti, sino a mí también. Fui criada para ser egoísta, superficial, dependiente, y ahora tengo que desaprender todo eso. Tomás apareció con 2 tazas de té, dejándolas en la mesa entre nosotras antes de retirarse discretamente. Daniela tomó su taza agradecida. Este lugar es hermoso, dijo mirando alrededor. La abuela estaría orgullosa de lo que hiciste. Ella siempre supo que eras especial. Yo era demasiado tonta para verlo. Éramos niñas, dije, criadas en un sistema tóxico. Tú no eras la villana, Dani. Eras otra víctima. Pero fui cómplice, insistió. Tuve elecciones, y elegí mal una y otra vez. Suspiré. ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Qué esperas que pase? Nada, respondió. Solo quería decir esto en persona, y quería que supieras que aunque no tengamos una relación, estoy trabajando en ser mejor. No por ti, sino por mí. Porque no quiero ser como ellos. No quiero repetir sus patrones con mis propios hijos algún día. La honestidad brutal de sus palabras me sorprendió. Esta no era la Daniela que conocía. Esta era alguien nuevo, alguien que finalmente estaba haciendo el trabajo duro de cambiar. No prometo nada, dije. Pero podemos mantener contacto ocasional, ver cómo progresa todo. Si demuestras con acciones consistentes que realmente has cambiado, tal vez eventualmente podamos construir algo nuevo. Sus ojos se iluminaron con esperanza cautelosa. ¿De verdad? Sí, confirmé. Pero tiene que ser lento, y tengo que ver cambios reales, no solo palabras bonitas. Un resbalón de regreso a viejos patrones, y cierro esta puerta permanentemente. Entiendo, dijo asintiendo fervientemente. Y gracias. Por siquiera darme esa posibilidad. Daniela se fue poco después. Tomás me encontró en la terraza mirando el atardecer pintar las vides de naranja y púrpura. ¿Cómo te sientes?, preguntó abrazándome desde atrás. Extrañamente esperanzada, admití. Tal vez no todo está perdido. Tal vez algunas personas sí pueden cambiar. Él besó mi cabello. Tu capacidad de dar segundas oportunidades después de todo lo que pasaste es admirable. Esa noche, acostada en nuestra cama con las ventanas abiertas dejando entrar la brisa fresca del viñedo, reflexioné sobre el camino recorrido. La traición familiar que casi me destruye eventualmente me liberó. El desprecio que me mostraron reveló quiénes eran realmente. Y la herencia de mi abuela me dio las herramientas no solo para escapar, sino para prosperar de maneras que nunca imaginaron posibles. La venganza más dulce no era verlos sufrir, era verme florecer, era construir algo significativo con el legado que me dejaron, era honrar la memoria de una mujer que me amó incondicionalmente creando espacios para que otras mujeres encontraran ese mismo amor propio. Ese era el tipo de justicia que realmente importaba. El primer año del Refugio Rosa transformó 8 vidas, incluyendo la mía. Patricia, nuestra primera residente, se graduó del programa después de 6 meses. Consiguió empleo como supervisora en otro viñedo cercano,
reunificándose con sus hijos en un apartamento modesto pero seguro. El día que se fue, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Me devolviste mi vida», susurró. «No», respondí. «Tú la reclamaste. Nosotros solo te dimos el espacio para hacerlo». Las otras 7 mujeres tenían historias similares. Cada una llegaba rota de diferentes maneras, y cada una salía más fuerte, con habilidades vocacionales reales y herramientas emocionales para nunca regresar a situaciones abusivas. Ernesto se convirtió en una figura paterna para muchas, enseñándoles no solo viticultura, sino lecciones sobre valor propio y resiliencia. El viñedo también prosperaba. Nuestra cosecha ganó 2 premios regionales. Las ventas aumentaron 30%. Pero más satisfactorio que los números era la comunidad que se formó. Los trabajadores del viñedo, las residentes del refugio, Tomás y yo, incluso algunos vecinos que ofrecían voluntariado, creamos algo especial. No era solo un negocio o un programa. Era una familia elegida basada en respeto mutuo y propósito compartido. Una tarde de primavera, estaba en la oficina revisando solicitudes para nuevas residentes, cuando Tomás entró con expresión seria. «Tu madre está afuera». Mi estómago se tensó. «¿Qué quiere?» «Dice que necesita hablar contigo. Es importante». No especificó más. Suspiré. «Déjala pasar. Pero quédate cerca por si acaso». Mi madre entró luciendo mayor de lo que recordaba. Su cabello perfectamente teñido mostraba raíces grises. Su ropa, aunque elegante, se veía de temporadas pasadas. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Se sentó sin que la invitara, mirando alrededor de la oficina con expresión imposible de leer. «Así que esto es lo que hiciste con el dinero de mi madre», dijo finalmente. «Es dinero de la abuela Rosa», la corregí. «Y sí, esto es exactamente lo que ella hubiera querido». Mi madre apretó los labios. «Vine a proponerte algo. Una tregua. Tu padre y yo hemos reflexionado. Tal vez fuimos duros contigo. Tal vez no supimos expresar nuestro amor de la manera que necesitabas». Esperé en silencio. Ella continuó incómoda. «Daniela nos contó sobre su visita aquí, sobre tu disposición a mantener contacto con ella. Pensamos que tal vez podrías extendernos la misma cortesía. Somos tus padres, Camila. A pesar de todo, somos familia». «¿Terminaste?», pregunté con voz neutral. Mi madre parpadeó sorprendida. «No viniste a disculparte realmente», continué. «Viniste a negociar, a ver si podías recuperar algo del acceso que perdiste cuando la abuela me dejó todo a mí». «Eso no es justo», protestó. «Somos tus padres. Merecemos respeto». «Respeto se gana», respondí. «No se otorga automáticamente por accidente biológico. Ustedes faltaron a mi boda. Me excluyeron del funeral de mi abuela. Intentaron robarme mi herencia legalmente. Pasaron décadas haciéndome sentir invisible e insuficiente. Y ahora vienen pidiendo tregua sin nunca ofrecer una disculpa real». «Admitimos que tal vez fuimos duros», repitió mi madre con frustración. «¿Qué más quieres?» «Responsabilidad», dije. «Quiero que admitan específicamente cada traición familiar. Quiero que reconozcan el daño que causaron. Quiero verlos hacer el trabajo de cambiar, como Daniela está haciendo. Palabras vacías sobre ser duros no son suficientes». Mi madre se levantó abruptamente. Sabía que esto sería inútil. «Tu abuela te llenó la cabeza de ideas. Te hizo creer que eras víctima cuando en realidad solo eras difícil de amar. Y ahí está», dije sintiéndome extrañamente calmada. «La verdad, finalmente, en tu mente, yo era difícil de amar. No que ustedes fueran incapaces de amar incondicionalmente. Siempre fui yo el problema. Eres mi hija», dijo mi madre con voz temblorosa. «Te llevé en mi vientre. Te crié. Sacrifiqué años de mi vida por ti. Tenías responsabilidades como hija que nunca cumpliste». «¿Responsabilidades como qué?», pregunté. «¿Aceptar tu desprecio sin quejarme? ¿Validar tu necesidad de tener una hija favorita? ¿Agradecer las migajas de atención que ocasionalmente me lanzaban?». «Esto fue un error», declaró mi madre dirigiéndose a la puerta. «Tu padre tenía razón. Eres una causa perdida». «Entonces déjame perdida», respondí. «Vive tu vida sin mí. Yo viviré la mía sin ustedes. Y ambas estaremos mejor así». Ella se detuvo en la entrada. «Algún día lo lamentarás. Cuando seamos viejos y enfermos, cuando nos necesites, será demasiado tarde». «Ya es demasiado tarde», dije. «No porque ustedes sean viejos, sino porque nunca estuvieron realmente presentes cuando los necesité. La diferencia es que yo encontré familia verdadera en otras personas.
Ustedes solo tienen su resentimiento y su orgullo herido. Mi madre salió sin más palabras. Tomás entró momentos después, encontrándome temblando ligeramente pero con los ojos secos. Estoy orgulloso de ti, dijo abrazándome. Sé que fue difícil. No tan difícil como pensé, admití, porque finalmente entiendo que no hay nada que pueda decir o hacer para cambiarlos. Y está bien. No todos los padres merecen acceso ilimitado a sus hijos adultos. Él me besó la frente. Tu abuela lo sabía. Por eso te dio las herramientas para escapar. 2 meses después, recibí una invitación por correo. Daniela se casaba. Pequeña ceremonia, solo amigos cercanos y familia elegida, decía la nota escrita a mano. Me gustaría que estuvieras ahí. Entiendo completamente si no puedes o no quieres. Pero significaría mucho para mí. No hay presión. Con amor, Dani. Mostré la invitación a Tomás. ¿Qué piensas?, preguntó. Creo que Daniela realmente está cambiando, respondí. Y creo que podemos apoyar eso. ¿Mamá y papá estarán ahí?, preguntó él. La nota dice que no fueron invitados, señalé. Daniela está estableciendo sus propios límites. Entonces deberíamos ir, decidió Tomás. Mostrarle que cambio real recibe apoyo real. La boda fue en un jardín comunitario, simple y hermosa. Daniela se veía radiante con un vestido sencillo de algodón blanco. Su prometido, un maestro de escuela llamado Alberto, la miraba con adoración genuina. No había ostentación, no había pretensiones, solo amor real y personas que genuinamente los apoyaban. Daniela lloró cuando nos vio llegar. No estaba segura de que vinieras, dijo abrazándome. Estoy orgullosa de ti, Dani, respondí honestamente. De la mujer en que te estás convirtiendo. Durante la recepción, ella dio un discurso corto. Agradezco a todos por estar aquí, especialmente a aquellos que me vieron en mi peor momento, y aún decidieron darme una oportunidad. Mi hermana Camila me enseñó que familia no es quien te da la vida, sino quien te trata con dignidad y respeto. Después de la ceremonia, Daniela me llevó aparte. Necesito decirte algo. Mamá y papá no saben sobre esta boda. Les dije que cancelé el compromiso. No podía soportar la idea de que vinieran y arruinaran este día con su toxicidad. Entiendo completamente, dije, y me alegra que hayas puesto límites. Estoy aprendiendo de tu ejemplo, admitió. Verte construir una vida hermosa sin ellos me mostró que es posible. Los siguientes meses trajeron cambios inesperados. Mi padre sufrió un infarto moderado. Mi tía Beatriz me informó, añadiendo que él se recuperaría completamente pero necesitaba cambios de estilo de vida significativos. ¿Vas a visitarlo?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí siente que debería. Otra parte sabe que mi presencia solo causaría más estrés para todos. Eventualmente decidí enviar flores con una nota simple. Deseo tu pronta recuperación. Sin amor falso, sin pretensiones de relación cercana, solo un gesto humano básico. Según Beatriz, mi padre lloró al recibirlas. Por primera vez en su vida, dijo ella. Creo que está entendiendo lo que perdió. Pero era demasiado tarde para remordimientos tardíos. El daño estaba hecho, los patrones establecidos durante décadas. Yo había construido una vida extraordinaria sin ellos. El refugio rosa estaba prosperando, ayudando más mujeres cada trimestre. El viñedo crecía en reputación y rentabilidad. Tomás y yo éramos felices de maneras que mis padres nunca entenderían porque su amor siempre fue condicional. Una noche, acostada bajo las estrellas en la terraza de nuestra mansión, Tomás me preguntó algo importante. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo resultó todo? De perder a tus padres, de la distancia con tu familia. Pensé cuidadosamente antes de responder. No pierdes lo que nunca tuviste realmente. Ellos nunca fueron los padres que necesitaba. Solo fueron las personas que me dieron vida. La diferencia es importante. ¿Y tu abuela?, preguntó. Ella fue todo, respondí con lágrimas en los ojos. Madre, mentora, salvadora. Me amó sin condiciones y me dejó las herramientas para amar a otros de la misma manera. El refugio, este viñedo, nuestra vida aquí, todo es su legado de amor verdadero venciendo toxicidad generacional. 2 años después de recibir la herencia, organizamos un evento de aniversario para el Refugio Rosa. Invitamos a todas las mujeres que habían pasado por el programa, a los donantes, a la comunidad local. Patricia, nuestra primera graduada, dio el discurso principal. Este lugar me salvó la vida, dijo. No solo me dio techo y comida. Me dio dignidad, propósito, la creencia de que merecía mejor. Y todo porque una mujer decidió honrar el legado de otra mujer que la amó verdaderamente. Durante el evento,
Un reportero local me preguntó sobre mi familia. ¿Reconciliación es posible? Reconciliación requiere dos partes dispuestas a cambiar, respondí. Yo hice mi trabajo de sanar y crecer. Si ellos alguna vez hacen el suyo, tal vez podamos tener algún tipo de relación. Pero no estoy conteniendo la respiración. Y soy feliz de todos modos. Esa noche, después de que todos se fueron, Tomás y yo caminamos por los viñedos bajo la luna llena. Hicimos algo bueno aquí, dijo él. Tu abuela estaría orgullosa. Más que orgullosa, respondí. Creo que esto es exactamente lo que ella imaginó cuando planeó todo. Justicia no como venganza, sino como vivir bien a pesar de quienes te despreciaron. La verdadera victoria no fue que mis padres sufrieran consecuencias. Fue que yo prosperé sin ellos. Fue que construí familia verdadera con personas que me eligieron y yo elegí. Fue que convertí traición familiar en combustible para crear algo hermoso que ayudaría a otros a escapar de situaciones similares. Eso era venganza servida no fría, sino caliente con propósito y significado. 3 años después de mudarme al viñedo, la vida se había asentado en una rutina satisfactoria que nunca imaginé posible. El Refugio Rosa había ayudado a 25 mujeres a reconstruir sus vidas. 12 de ellas permanecían en contacto regular, formando una red de apoyo que se extendía más allá del programa. El viñedo producía vinos que ganaban reconocimiento nacional. Y Tomás y yo habíamos encontrado una felicidad profunda construyendo juntos algo significativo. Una mañana de otoño, mientras revisaba solicitudes para el próximo grupo de residentes, recibí una llamada de mi tía Beatriz. Su voz sonaba cansada. Camila, necesito contarte algo. Tu padre tuvo otro infarto. Este fue más grave. Está en cuidados intensivos. Mi corazón se aceleró a pesar de todo. ¿Va a sobrevivir? Los doctores no están seguros, admitió. Las próximas 48 horas son críticas. ¿Está pidiendo verme? Pregunté. No directamente, respondió Beatriz. Pero tu madre sí. Ella me llamó pidiendo que te contactara. Dice que tu padre tiene cosas que quiere decir. Miré por la ventana hacia las vides que cambiaban de verde a tonos dorados con la estación. No voy a correr a su lado porque está muriendo, dije finalmente. Si realmente tiene algo que decirme, puede llamar él mismo. Si no puede, entonces no es tan urgente. Beatriz suspiró. Entiendo. Solo pensé que deberías saberlo. Gracias por decirme, respondí. Y por favor mantente informada sobre su estado. Pero no voy a jugar el papel de hija arrepentida en esta historia. Tuve años para hacer eso y ellos me cerraron la puerta cada vez. Colgué sintiendo una mezcla extraña de emociones. No era alegría por su sufrimiento, pero tampoco era dolor desgarrador. Era más como tristeza distante por lo que nunca fue y nunca sería. Tomás me encontró en la terraza 1 hora después. Te ves pensativa, observó sentándose a mi lado. Mi papá está grave, dije. Podría morir, y no siento lo que debería sentir. ¿Qué debería sentir?, preguntó él. Dolor. Miedo de perderlo. Necesidad urgente de correr a su lado. Pero solo siento. Nada realmente. Como si estuviera escuchando sobre un conocido lejano. Eso es normal, dijo Tomás tomando mi mano. Duelo por la relación que nunca tuviste. Ya hiciste ese trabajo emocional hace años. Lo que queda es el cascarón de conexión biológica sin fundamento emocional. ¿Tiene sentido que no sientas urgencia, pero debería ir de todos modos?, pregunté. Por si acaso. Por cierre final. Él me miró directo a los ojos. La pregunta es, ¿qué esperas encontrar ahí? ¿Una disculpa en su lecho de muerte? ¿Validación tardía? ¿Perdón que te haga sentir mejor? No lo sé, admití. Entonces no vayas, dijo simplemente. Espera hasta que sepas exactamente qué estás buscando. Si mueres sin que lo veas, vivirás con eso. Pero al menos será tu decisión, no una reacción impulsada por culpa. 2 días después, Beatriz llamó de nuevo. Tu padre sobrevivió. Está estable pero débil. Pidió específicamente verte. Dijo que tiene cosas que necesita decir antes de que sea demasiado tarde. Esta vez decidí ir, no porque sintiera obligación, sino porque finalmente entendí qué buscaba. Buscaba cierre en mis propios términos. No para él, sino para mí. Tomás ofreció acompañarme, pero decliné. Esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Conduje las 3 horas al hospital en silencio, preparándome mentalmente para lo que encontraría. Mi padre lucía pequeño en la cama de hospital. Los tubos y cables lo conectaban a múltiples máquinas. Su piel tenía un tono grisáceo, sus ojos, antes tan duros y críticos,
parecían apagados. Mi madre estaba sentada en una silla junto a la ventana, luciendo exhausta. Me vio entrar, y su expresión se endureció. «Decidiste venir finalmente», dijo con amargura residual. «Papá pidió verme», respondí ignorando su tono. «Así que vine. Por él, no por ti». Mi padre giró su cabeza lentamente hacia mí. Su voz salió débil y rasposa. «Camila, gracias por venir». Me senté en la silla al otro lado de la cama. «¿Qué necesitas decirme?» Él cerró los ojos por un momento. «He estado pensando sobre mi vida, mis decisiones, mis hijos, y me di cuenta de algo». Esperé en silencio. «Nunca te di lo que necesitabas», continuó. «Comparé a mis hijas constantemente. Favorecí a Daniela porque me recordaba a mí mismo cuando joven. Sociable, carismática, necesitada de atención. Pero tú eras diferente, callada, independiente. No necesitabas validación constante, y eso me asustó. No supe cómo amarte. Las palabras me sorprendieron. No eran una disculpa completa, pero eran más honestidad de la que había recibido nunca». «¿Por qué faltaste a mi boda?», pregunté la pregunta que me había perseguido durante años. Él suspiró débilmente. «Orgullo. Estaba enojado de que no pidieras mi permiso antes de comprometerte, de que planeaste todo sin consultarnos». Se sintió como rechazo. Entonces los rechacé primero. «Nunca pedí permiso porque sabía que lo usarían como herramienta de control», dije. «Porque toda mi vida, cualquier cosa que necesitara de ustedes venía con condiciones imposibles». Él asintió levemente. «Tienes razón. Siempre pusimos condiciones, porque así nos criaron nuestros padres. Pensé que estaba siendo firme, enseñando responsabilidad, pero solo estaba repitiendo el mismo desprecio que recibí». Mi madre intervino bruscamente. «No somos los villanos en esta historia, Camila. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos». La miré directamente. Lo mejor que podían no fue suficientemente bueno, y está bien admitirlo. Pero no pueden esperar que yo absorba ese dolor para hacerlos sentir mejor sobre sus decisiones. Ella apretó los labios pero no respondió. Mi padre tosió débilmente. «Tu abuela siempre te defendió. Peleaba conmigo sobre cómo te tratábamos. Yo insistía en que te estábamos fortaleciendo. Ella decía que los estábamos destruyendo. Tenía razón. Ella siempre la tuvo». «¿Por qué intentaron impugnar el testamento?», pregunté. «Si sabías que la abuela tenía razón, ¿por qué intentar quitarme lo que ella quería darme?». «Pánico», admitió. «Miedo». Cuando nos enteramos de cuánto dinero había dejado, nos dimos cuenta de que nos había excluido completamente. Fue su juicio final sobre nosotros como padres. Y no pudimos aceptarlo. Pensamos que si podíamos probar que estaba senil, podíamos revertir su veredicto, pero ella era brillante hasta el final. Documentó todo. Hubo silencio por varios minutos. Finalmente, mi padre habló de nuevo. «No espero que me perdones. Ni siquiera estoy seguro de merecer perdón. Pero necesitaba que supieras que veo mis errores ahora. Demasiado tarde, pero los veo, y estoy orgulloso de quién te convertiste a pesar de mí, no por mí. Tu abuela te dio lo que yo no pude, la libertad de ser tú misma». Miré a este hombre que me dio vida, pero nunca realmente me conoció. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No era perdón completo, pero era entendimiento. Él era producto de su propia crianza tóxica, repitiendo patrones que nunca cuestionó hasta que fue demasiado tarde. «Gracias por la honestidad», dije finalmente. «Es más de lo que esperaba recibir». «¿Puedes perdonarme algún día?», preguntó con ojos llorosos. «No lo sé», respondí. «El perdón no es algo que pueda forzar, pero puedo darte esto. No te odio, no deseo tu sufrimiento, y entiendo que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas emocionales que tenías. No es suficiente para tener una relación, pero es suficiente para paz». Mi madre habló desde su esquina, siempre tan generosa con palabras pero tan tacaña con acciones. La miré con cansancio. «Mamá, papá está haciendo algo valiente aquí. Está admitiendo errores, mostrando vulnerabilidad. Tú todavía estás aferrada a tu narrativa de que son víctimas incomprendidas. Hasta que puedas hacer lo que él está haciendo, no hay nada más que decir entre nosotras». Me levanté para irme. Mi padre llamó débilmente. «Camila, cuida de tu hermana. Daniela finalmente está encontrando su camino, pero necesita guía que tu madre y yo nunca supimos darle». «Ya lo estoy haciendo», respondí. «Dani y yo estamos construyendo algo nuevo, una relación basada en honestidad mutua, no en dinámicas familiares tóxicas». Salí del hospital sintiendo algo parecido a cierre. No era la reconciliación de cuentos de hadas. No era perdón completo que borraba décadas de daño, pero era reconocimiento de verdad.
Y a veces, eso es suficiente para soltar lo que te estuvo reteniendo. El camino de regreso al viñedo fue tranquilo. Mi mente procesaba la conversación, clasificando emociones complejas. Cuando llegué, Tomás me esperaba en la entrada. ¿Cómo estuvo?, preguntó abrazándome. Necesario, respondí. Mi papá admitió sus errores. No cambió el pasado, pero me dio algo de entendimiento. Y eso es suficiente para seguir adelante sin carga de culpa. Esa noche, nos sentamos con una botella de nuestro mejor vino, brindando no por reconciliación familiar, sino por paz personal. Los siguientes meses trajeron cambios finales. Mi padre se recuperó lo suficiente para salir del hospital, pero quedó débil permanentemente. Según Beatriz, pasaba sus días en reflexión silenciosa, arrepentido de años que no podía recuperar. Mi madre permaneció sin cambios, aferrada a su narrativa de victimización. La brecha entre ellos creció hasta que eventualmente se separaron. No divorcio formal, solo vidas separadas bajo el mismo techo. Daniela visitaba el viñedo regularmente ahora. Ella y Alberto estaban esperando su primer hijo. Estamos pensando en nombres, dijo una tarde mientras caminábamos entre las vides. Si es niña, queremos llamarla Rosa, por la abuela, por la mujer que salvó nuestra familia al romperla primero. Lloré de alegría. La abuela habría amado eso. El Refugio Rosa celebró su 5º aniversario con una ceremonia especial. 50 mujeres habían pasado por el programa. 38 mantenían empleo estable. 22 habían recuperado custodia de sus hijos. 15 habían continuado educación superior. Los números contaban una historia de transformación, pero las caras contaban una mejor. Mujeres que llegaron rotas ahora brillaban con confianza y propósito. Patricia, nuestra primera graduada, ahora trabajaba como coordinadora del programa, ayudando nuevas residentes a navegar su propio camino hacia recuperación. Durante la ceremonia dio un discurso. Este lugar no solo cambió mi vida, me enseñó que traición familiar no define tu valor, que desprecio recibido no determina tu futuro, que justicia real es vivir tan bien que quienes te subestimaron se arrepienten cada día de su ceguera. Esa noche, mientras Tomás y yo nos acostamos bajo las estrellas en nuestra terraza, reflexioné sobre el camino completo. Desde la traición de mis padres faltando a mi boda, hasta heredar el viñedo, hasta construir el refugio, hasta este momento de paz profunda. Todo había llevado a esto, a una vida extraordinaria construida sobre ruinas de relaciones tóxicas. Tu abuela sabía, dijo Tomás leyendo mis pensamientos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo te dejó dinero, te dejó libertad, propósito y las herramientas para transformar dolor en poder. Asentí, lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. La venganza más dulce no fue ver a mis padres sufrir. Fue verme prosperar. Fue construir familia verdadera con personas que me eligieron. Fue convertir rechazo en combustible para crear algo hermoso. Daniela dio a luz 3 meses después. Una niña hermosa con ojos curiosos y sonrisa lista. Rosa pequeña, la llamamos todos. En el hospital, sosteniendo a mi sobrina, sentí el círculo cerrarse completamente. Esta niña crecería diferente. Amaría sin condiciones. Conocería su valor desde el principio. Los patrones tóxicos terminaban aquí, con esta generación. Mi padre pidió conocer a su nieta. Daniela aceptó con condiciones estrictas, visitas supervisadas, límites claros, respeto absoluto. Él aceptó todo, agradecido por cualquier acceso. Cuando lo vi sostener a Rosa pequeña, vi lágrimas en sus ojos. Tal vez había cambiado, o tal vez solo estaba enfrentando el peso completo de todo lo que perdió por su orgullo y toxicidad. Mi madre rechazó conocer a la bebé bajo las condiciones de Daniela. Prefirió su orgullo sobre su nieta. Fue su elección final que demostró que nunca cambiaría. Daniela lloró esa noche, pero no por tristeza, por alivio. Finalmente tenía confirmación clara de que proteger a su hija de esa toxicidad era la decisión correcta. 2 años después de ese día en el hospital con mi padre, estaba parada en la colina más alta del viñedo mirando todo lo que habíamos construido. La mansión brillaba en el valle. Las vides se extendían en filas perfectas. El Refugio Rosa bullía con actividad de nuevas residentes comenzando su viaje. Y a lo lejos, podía ver a Tomás jugando con Rosa pequeña en los jardines. Esta era mi venganza. No destrucción de quienes me lastimaron, sino construcción de algo tan hermoso que su rechazo quedaba expuesto como la ceguera que siempre fue. Esta era mi justicia. No castigo para ellos, sino libertad para mí. Esta era la victoria que mi abuela planeó.
No dinero como fin, sino como herramienta para vida extraordinaria que nunca necesitaría validación de aquellos que me despreciaron. Hoy, miro atrás sin arrepentimientos. La traición familiar que casi me destruyó eventualmente me liberó. El desprecio que recibí me enseñó a valorarme sin aprobación externa, y la herencia de mi abuela me dio alas para volar más alto de lo que mis padres alguna vez imaginaron posible. Ellos perdieron una hija extraordinaria por su orgullo tóxico. Yo gané una vida extraordinaria a pesar de su rechazo. Y en esa ecuación, es claro quién realmente ganó. A quienes han vivido traición familiar, les digo esto: tu valor no depende de quienes te dieron vida, depende de cómo eliges vivirla. Construye tu familia con quienes te eligen y te valoran. Transforma tu dolor en propósito. Y vive tan bien que aquellos que te subestimaron pasen el resto de sus vidas lamentando su ceguera. Esa es la mejor venganza. Esa es la verdadera justicia. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te trató con desprecio injustificado? ¿Has experimentado el dolor de ser la oveja negra mientras otros recibían todo el amor? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias de superación y justicia. Gracias por acompañarme